Entonces, un gráfico donde vemos directamente el flujo de la arteria pulmonar hacia la aorta, ¿no? Entonces, ustedes sobrecargan, que van a sobrecargar el lado, perdón, de la aorta hacia el lado pulmonar, y van a sobrecargar ustedes el lecho pulmonar o el territorio pulmonar, y también sobrecargan el lado izquierdo. Y el QP/QS también es mayor a 1. Entonces, del 5 al 10% de todas las cardiopatías, hay un cortocircuito de izquierda a derecha, ICC es grande. Después de los 3 meses, todo ductus diagnosticado debe ser cerrado. Eso es importante. Si recordamos, el cierre fisiológico se da en las primeras horas, en las 6, 12 primeras horas, el cierre fisiológico. El cierre anatómico, a los 3 meses, cierra el 100% de un niño a término normal, ¿no? Y si ustedes hacen diagnóstico y persiste el ductus, después de los 3 meses deben cerrar, ¿no? Tratamiento cierre con percutáneo, con dispositivo quirúrgico, y obviamente en prematuros el tratamiento es la indometacina. ¿Y dónde actúa la indometacina? ¿Qué hace la indometacina? Disminuye la síntesis de prostaglandina, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la indometacina, y disminuye la síntesis de prostaglandina, y la prostaglandina es la responsable obviamente de mantener el ductus abierto. Entonces, la auscultación va a tener ustedes un foco pulmonar, un soplo continuo en maquinaria, ¿ya? Va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. En la radiografía de tórax van a tener una cardiomegalia por incremento del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y obviamente el flujo está incrementado. Eso por la presión, ¿no? Sea similar que el CIB. El diagnóstico por ecocardio, ustedes pueden hacer diagnóstico por cateterismo, ¿no? Pueden hacer diagnósticos ecográficos y también radiológicos. Bien. Ante un niño con plétora pulmonar, soplo continuo en maquinaria, pulso Zeller y crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿el diagnóstico más probable será? Entonces, si usted tiene un niño con plétora pulmonar, congestión pulmonar, soplo continuo en maquinaria y pulso saltón, es el pulso Zeller o saltón, ¿no? Con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo más probable es que sea ductus persistente. Niña de 4 años, asintomática con antecedentes de ingreso neonatal durante los 2 meses por prematuridad. Presenta buen estado general y desarrollo pondesatural. Tiene pulsos arteriales aumentados y se ausculta un soplo continuo en la región subclavicular izquierda. ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico más probable? Es un niño de 4 o niña de 4 años, ¿no? Con antecedentes de prematuridad y desarrollo pondesatural normal. Y un soplo en maquinaria y un pulso saltón, ¿no? Arteriales aumentados. Diagnóstico. Conducto. Entonces no hay donde perderse, ¿no? En un recién nacido cianótico con sospecha de cardiopatía congénita cianótica o cianógena, lo primero es administrar prostaglandina C1 intravenosa, administrar surfactante pulmonar, iniciar antibiótico terapia con cefotaxima endovenoso, hacer un cateterismo diagnóstico y administrar captopril. Recién nacido cianótico con sospecha de cardiopatía congénita cianógena, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué hacemos en forma inmediata? Administramos prostaglandina, administramos surfactante, iniciamos antibiótico con cefotaxima endovenoso, hacer cateterismo diagnóstico o administrar captopril. Entonces, todo paciente con cardiopatía cianótica, y para recordar, la cardiopatía cianótica más frecuente, siempre recuerden, la transposición de grandes vasos, si tiene manifestación en la etapa neonatal. La cardiopatía congénita cianótica que tiene manifestación en la etapa adulta, o la que lleva hasta la etapa adulta, es la tetralogía de Fallot. Pero si ustedes hablan de cardiopatía en etapa neonatal, la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Perdón, la transposición de grandes arterias o grandes vasos. Entonces, muchas de estas patologías que vamos a comentar más adelante tienen de alguna manera comunicaciones, tienen shunt. Y los shunt que persisten es el CIA y el PCA, ¿sí? Para que sea compatible con la vida en la transposición de grandes arterias o de grandes vasos,
que van en forma paralela, tiene que haber mezcla, tiene que haber comunicación. Si no hay mezcla, no hay comunicación, es incompatible con la vida. Entonces, esa mezcla se va a dar por esos dos cortocircuitos, el PCA y la CIA. Entonces, para que ustedes mantengan vivo al paciente y tengan una buena mezcla, van a tener que mantener abierto su PCA. Y en forma inmediata, ¿qué van a hacer? Administrar prostaglandina, porque la prostaglandina, ¿qué hace? Mantiene abierto el conducto arterioso, ¿sí? Obviamente, una de las medidas es evitar el oxígeno, que el oxígeno disminuye la síntesis de prostaglandinas o hace que se cierre el ductus, ¿no? Entonces, en lo posible, eviten el oxígeno suplementario en el paciente e inicien rápidamente prostaglandina hasta hacer diagnóstico de la cardiopatía congénita y ver si hay mezcla aparte de este PCA, ¿ya? Vamos a hablar más adelante sobre eso. Entonces, ¿qué hacemos? Administramos rápidamente prostaglandina para producir la mezcla. Entonces, estos pacientes son ductus dependientes. Bien, coartación de aorta. Coartación es una patología acianótica que tiene compromiso a nivel vascular, del vaso grande que es la aorta, y que puede ser de tipo yuxtaductal o postductal. La yuxtaductal está asociada más a la manifestación en la etapa de infancia o del niño, o es una coartación del niño, y la postductal tiene manifestación más en la etapa del adulto. Entonces, muchos de estos niños, como les mencionaba, tienen diagnósticos, se hacen diagnósticos en forma accidental. Toman la presión arterial y lo primero que deben sospechar es en coartación. Y una patología que está asociada con mucha frecuencia a la coartación es síndrome de Turner. Entonces, siempre que ustedes hagan diagnóstico y vean síndrome de Turner, asocien a coartación de aorta. Y la coartación de aorta también está asociada a otras dos patologías muy frecuentes, riñón poliquístico y aneurismas a diferentes niveles. Entonces, puede haber en una coartación de aorta, aneurisma, ¿no?, en diferentes arterias o un riñón poliquístico, y está asociado al síndrome de Turner. De la forma infantil en la que la coartación se presenta, que es yuxtaductal, ¿no?, permeable con coartación preductal asociado a síntomas tempranos, ¿no? En la forma adulta, por lo general, es postductal. La manifestación clínica depende obviamente de la severidad de la obstrucción. Cuanto más severa, mayor manifestación clínica, ¿no? Y en la forma infantil existe un paso de sangre venoso a la aorta con cianosis en la mitad inferior del cuerpo, y en ocasiones es necesaria una intervención quirúrgica rápida en estos pacientes. Muchos pacientes pueden hacer cianosis en esta etapa. Obviamente en la edad adulta aparecen ya en la etapa de adulto o en la etapa de un niño grande. Hay hipertensión en las extremidades superiores con un pulso débil y signos de insuficiencia arterial en las extremidades inferiores. Hay una disociación del pulso entre la arteria carotidia y el pulso femoral. Y obviamente en estos pacientes se producen cortocircuitos. Para que haya una circulación adecuada, para que no haya ningún problema, entonces rápidamente la arteria busca, o el flujo de sangre busca colaterales. Y las colaterales van a ser la arteria mamaria, las subclavias, las axilares y las intercostales. Y una manifestación en un niño grande es el notching costal. Notching costal es el signo de Roessler. Van a tener ustedes como una pulsación en la parte costal del niño, y es un signo de una manifestación tardía de la coartación de aorta, donde hay circulación colateral. Entonces, esta es una coartación entre la aorta. Ustedes pueden ver la aorta a nivel, ¿no? Hay una disminución de la luz o del lumen de la arteria, y que es preductal o yuxtaductal, que tiene manifestación más en los niños. Entonces, el diagnóstico, como les mencionaba, puede ser muchas veces en forma incidental. O sea, ustedes hacen estudios y se encuentran con hipertensión. Toda hipertensión, sospechen ustedes en coartación de aorta. La anomalía de Einstein es una patología valvular muy frecuente. Generalmente es una anomalía de la válvula tricúspide. Entonces, vamos a hacer un gráfico. Aquí está. Entonces, ¿qué sucede en la anomalía de Einstein? La válvula septal y la posterior tiene implantación más baja. Entonces, al implantarse en forma inadecuada o al implantarse en forma más baja, parte del ventrículo derecho se vuelve en aurícula derecha, ¿ya? Por lo tanto, el ventrículo derecho se vuelve casi hipoplásico. Disminuye de tamaño, no tiene mucha función, es hipoplásico y obviamente las válvulas son insuficientes. Entonces, ¿qué significa? Anomalía de Einstein, inserción anómala de las válvulas, la septal y la posterior. La válvula septal y la posterior. La tricúspide tienen tres válvulas, ¿no es así? La septal y la posterior se insertan en forma anómala y obviamente al insertarse en forma anómala
el ventrículo o parte del ventrículo derecho se atrializa, se convierte en aurícula derecha. Entonces obviamente hay bastante dilatación. Por insuficiencia tricuspidia se incrementa el volumen o incrementa el volumen en la aurícula derecha. Y esta aurícula derecha obviamente con sobrecarga hace una sobrecarga retrógrada. Y la manifestación muchas veces en estos niños es ingurgitación yugular, va a haber hepatomegalia, ¿no? Y esa forma puede ser una forma rápida de hacer diagnóstico de enfermedad de Einstein si ustedes no lo han hecho en la etapa inicial. Entonces hacen ustedes toman una radiografía y la radiografía va a ser una manifestación con cardiomegalia, obviamente por dilatación de la cámara derecha. La aurícula derecha se dilata, el ventrículo derecho es hipoplásico y va a haber ingurgitación yugular y hepatomegalia. Ustedes ven una cardiomegalia bastante llamativa con dilatación, obviamente, de la aurícula derecha. Entonces, algo característico y una forma rápida de hacer diagnóstico en la ecografía es ver las implantaciones de las valvas. Normalmente las implantaciones de las valvas deben ser al mismo nivel, la de la mitral con la tricúspide. Entonces, ¿qué hace el cardiólogo? Observa la válvula mitral, acá tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, observa la válvula mitral, la implantación, la disposición de la válvula mitral y observa la disposición de la tricúspide. Entonces, es evidente que la implantación es mucho más baja en relación a la válvula mitral y obviamente disminuye el tamaño del ventrículo derecho, incrementándose la cavidad en la aurícula derecha. Entonces, las que cursan con flujo pulmonar disminuido son la tetralogía de Fallot y la atresia pulmonar dentro de las cardiopatías cianóticas. Entonces, igual, de la misma forma que en las cardiopatías cianóticas, las cianóticas las vamos a clasificar con flujo incrementado, con flujo disminuido. Entonces, las que cursan con flujo incrementado van a ser la transposición de grandes vasos, la persistencia de tronco arterioso, drenaje venoso anómalo total, pulmonar. Y la que tiene flujo disminuido, y la tetralogía de Fallot. Entonces, la tetralogía de Fallot es la formación congénita cianótica más frecuente que llega a la edad adulta, ¿no? Y es importante recordar que es el 10% del total de las cardiopatías congénitas. Entonces, ¿qué hay en la tetralogía de Fallot? ¿Recuerdan? Entonces, para recordar y nunca olvidarse, lo que hay es estenosis infundibular, ¿no? Una estenosis de la arteria pulmonar que es a nivel infundibular. Este es el infundíbulo de la arteria pulmonar. Y hay una estenosis, se estrecha, se cierra. Y obviamente esa estrechez de la arteria pulmonar va a producir sobretrabajo del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, para mantener un flujo hacia la arteria pulmonar adecuado, tiene que incrementarse, ¿no? Tiene que incrementar la presión, y para que incremente la presión debe trabajar más. Y tiene que hipertrofiarse, y se hipertrofia el ventrículo derecho, por tanto trabajo. Entonces, en forma secundaria a la estenosis de la arteria pulmonar van a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Va a haber comunicación interventricular y también hay cabalgamiento de la aorta sobre el lado derecho. Esto no es un gráfico que nos muestre, pero más o menos orientamos el cabalgamiento hacia el lado derecho de la aorta. Entonces, la tetralogía de Fallot es estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, un CIB y cabalgamiento de la aorta. Entonces, ¿qué hay? Estenosis de la arteria pulmonar, comunicación interventricular amplia, hay desplazamiento de la aorta hacia el lado derecho, aorta cabalgada sobre el septum interventricular, y la hipertrofia obviamente secundaria a la estenosis pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se ve el flujo? El flujo va a depender, o la patología o la manifestación clínica va a depender de la estenosis pulmonar. Entonces, si la estenosis es muy severa, la manifestación va a ser más rápida. La manifestación clínica va a ser en etapa neonatal y rápidamente se va a manifestar con cianosis. Si la estenosis es leve, entonces la manifestación la vamos a hacer más adelante. Y es lo que llamamos Fallot rosado. Entonces son los niños que no tienen mucha manifestación de estenosis en etapa inicial. Y la cianosis en los niños con estenosis o Fallot rosado, estenosis leve o Fallot rosado se da generalmente a partir del año, donde recién hace manifestación de cianosis. Entonces, ¿de qué depende la clínica? De la estenosis pulmonar. Entonces, la manifestación clínica o la severidad de la tetralogía de Fallot depende de la estenosis pulmonar.
Si hay una estenosis severa, obviamente no va a haber flujo, o el flujo va a estar disminuido hacia la arteria pulmonar. Y si el flujo está disminuido hacia la arteria pulmonar por una estenosis, la presión en la arteria pulmonar está baja o incrementada. Otra vez, si tengo un tubo pequeño y un tubo grande, entonces la presión o la resistencia será mayor en el tubo pequeño o en el tubo grande. En el tubo pequeño. Estenosis significa reducir el lumen. Y este gráfico nos va a ayudar a recordar. Esa arteria es bien delgadita, ¿ya? Y es a nivel infundibular de estenosis. No es la mejor gráfica, pero más o menos nos da una imagen de cómo podría ser, nos orienta cómo es la estenosis, que se está estrechando, ¿sí? Entonces es recordar, regresar. En el niño, antes de nacer en el feto, la arteria pulmonar está disminuida, ¿no es así? Porque hay incremento de la resistencia pulmonar, porque está colapsada, porque no hay mucho flujo, solo hay un 7-10% de flujo en las arterias pulmonares, porque está cerrada. Una vez nace el niño, por el oxígeno se empieza a dilatar. Se dilata, pasa el flujo, pero ya no hay resistencia, y rápidamente cae la presión pulmonar en relación a la sistémica. Entendiendo de esa forma, si persiste la resistencia por estenosis, entonces la presión en la arteria pulmonar está baja o incrementada. Y eso va a determinar el flujo. Y eso va a determinar esto. Cuando hablamos de shunt, de izquierda a derecha, significa que hay presión, o la presión es mayor en el lado izquierdo en relación al lado derecho. Entonces, por gradiente de presión pasa el flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho. En el paciente con tetralogía de Fallot, con estenosis severa, el flujo de sangre va a ser del lado derecho hacia el lado izquierdo. Por eso los niños son cianóticos. Se está mezclando sangre que no está oxigenada con la sangre oxigenada. Y esto se da porque por la estenosis pulmonar. Entonces, si tengo una estenosis pulmonar, significa que el lumen, la luz de mi tubo pulmonar está reducida. Y eso produce incremento de la resistencia, ¿no?, de este vaso, en este caso la pulmonar. Entonces, la resistencia se incrementa más en un tubo delgado en relación al tubo grande. Es nada más recordar, el flujo de agua cuando ustedes tienen una manguera delgadita es mayor, o la presión es mayor en relación a una manguera grande. El flujo o la presión es menor. Entendiendo de esa forma, en el paciente con estenosis severa, la presión será mayor. Y la presión incrementada en relación al lado sistémico hace que el flujo sea de derecha a izquierda. Entonces se produce una mezcla de sangre que no está oxigenada con la sangre oxigenada, y eso determina la cianosis. En relación a un niño que tiene una estenosis leve, la resistencia no va a estar tan incrementada. El flujo va a pasar sin ningún problema hacia las arterias pulmonares y se produce la difusión de gases. ¿Sí? Es por eso que la manifestación clínica, la severidad, depende de la estenosis pulmonar. ¿Sí? Por eso los niños con estenosis leve cursan asintomáticos los primeros meses, y es lo que llamamos el Fallot rosado. Pero a medida que se va incrementando la presión pulmonar por esos cambios de flujos, la presión en la arteria pulmonar se incrementa, y la manifestación clínica generalmente es a partir del año y se presenta la cianosis. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Bien. Entonces, el flujo será de derecha a izquierda por la comunicación interventricular. El flujo a la arteria pulmonar está bien disminuida. Por lo tanto, la sangre que llega hacia la arteria pulmonar en menor proporción se oxigena, llega a la aurícula izquierda, sangre oxigenada, y se mezcla con la sangre no oxigenada del ventrículo derecho. Si mi estenosis es muy leve, el flujo va a ir en forma normal, se mezcla la sangre, ¿no? Se incrementa la presión en el lado izquierdo y no hay mucho pasaje del lado derecho al lado izquierdo, y por lo tanto el niño está rosadito. ¿Sí? Bien. Entonces la manifestación clínica es la cianosis generalizada, va a haber disnea,
Obviamente en pacientes con crisis van a ser una crisis de hipoxia que se puede desencadenar por cualquier causa con incremento de la necesidad o del gasto energético, que puede ser un cuadro infeccioso, problemas respiratorios, incrementan la demanda de oxígeno y el niño entra en crisis de hipoxia, o el llanto, el esfuerzo también hace que el niño pueda entrar en crisis de hipoxia. ¿Y qué hacen los niños? Los niños pequeñitos, los lactantes menores, en lugar de ponerse en posición de cuclillas, hacen una hiperextensión para buscar una posición mejor para el ingreso de aire. Y los niños grandes se ponen en posición genupectoral, ¿no? Se ponen en cuclillas para mejorar la permeabilidad, el retorno de sangre hacia la parte superior. Va a haber un soplo portomesosistólico, intensidad es inversamente proporcional al grado de la estenosis pulmonar. Entonces, ¿de qué depende la severidad de la estenosis pulmonar? Bien. La transposición de grandes arterias o de grandes vasos. Entonces, en forma normal, la conización o la formación de estos vasos se da de un cono único, ¿ya? Entonces, el cono único durante las primeras etapas de formación, antes de la quinta, sexta, va a formar tanto la arteria pulmonar como la arteria sistémica, que en este caso es la aorta. Entonces, hay un pliegue que va de arriba hacia abajo, en forma cefálica y a caudal, que separan estos pliegues, y el momento de separarse estos dos pliegues hay una rotación, una espiralización, sí, rotación. Y esa rotación hace de que se ubiquen en forma adecuada. Entonces, el aorta se va hacia la parte anterior, ¿no? Izquierda, derecha, y la pulmonar hacia atrás y hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la forma normal, que es esta. Pero si no se da ese movimiento, esa rotación en espiral, entonces se forma un crecimiento tanto de la arteria como de la pulmonar en forma paralela, o en forma de canal o tubos de escopeta, que también le llaman. Entonces ya no hay una separación por la falta de rotación. ¿Y qué pasa? El ventrículo derecho, del ventrículo derecho sale directamente la aorta, y del ventrículo izquierdo directamente sale la arteria pulmonar. Se invierten, hay una transposición de las grandes arterias. Obviamente la sangre en la etapa fetal, o el mecanismo hemodinámico no se altera en la etapa fetal, porque ustedes van a tener una comunicación interauricular y una comunicación a nivel del conducto arterioso. Una vez nace, y si el paciente o el niño o el recién nacido no tiene comunicación en los dos shunt, a nivel interauricular o el PCA, es incompatible con la vida. Si los septos están cerrados, entonces el paciente inmediatamente fallece. ¿Por qué? Porque llega sangre directamente hacia la aurícula izquierda, pero no hay forma de producir la difusión de gases. No hay forma de mezclar, entonces es incompatible con la vida. Entonces, para que el niño pueda sobrevivir y sea compatible, debe tener comunicaciones tanto a nivel auricular como del PCA. Entonces, ¿qué sucede? Llega sangre de la periferia, sangre venosa, hacia la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo derecho y se va a la aorta, ¿no? Pero como tengo un PCA acá, entonces pasa directamente hacia la pulmonar, se oxigena, regresa a la aurícula izquierda y nuevamente regresa al ventrículo izquierdo y hace una mezcla. Otra mezcla es que directamente del lado derecho pase a la aurícula izquierda y se vaya directamente hacia la aurícula, hacia la aorta, y se pueda producir la mezcla. Esas son las dos únicas formas de producir la sobrevida en estos pacientes, los dos shunt. Entonces, ¿qué debo hacer? Rápidamente, iniciar prostaglandina. ¿Para qué? Para evitar que el lugar donde se va a producir la mezcla se cierre, que es el ductus arterioso. Entonces, la prostaglandina no tiene efecto a nivel del CIA, del foramen oval. Entonces, el foramen oval se puede cerrar por disminución de presiones, por eso es importante mantener una hidratación adecuada al paciente. Si ustedes deshidratan al paciente, rápidamente se cierra su CIA, ¿ya? Por cambios de presión. Entonces, hidratan al paciente y obviamente inician prostaglandina para no se cierre su ductus, ¿no? Bien. Entonces, el siguiente paso en estos pacientes con transposición de grandes vasos es asegurar que mi único lugar de mezcla, o que el único lugar que me va a permitir la mezcla, esté abierto. Porque el PCA en cualquier momento se puede cerrar, a pesar de yo iniciar tratamiento con prostaglandina.
Entonces, el tercer, cuarto, quinto día puede cerrarse el PCA a pesar de la levocoprostagnina. Y muchas veces se cierra cuando el paciente tiene necesidad de oxígeno suplementario. No todos los pacientes con radiología de Fallot van a respirar en forma espontánea. Algunos necesitan soporte ventilatorio. Y darle soporte ventilatorio obviamente implica darle oxígeno suplementario. Entonces incrementa más el riesgo de que el PCA se cierre. ¿Ya? Entonces rápidamente ustedes tienen que tratar de abrir en forma artificial el único lugar que le permite la mezcla. El espacio o el lugar interauricular. ¿Qué hacemos? Un Rashkin. Entonces lo que hacemos en forma artificial es cateterizar, los hemodinamistas ingresan, cateterizan, llegan hasta la aurícula derecha y rápidamente abren o rascan el espacio o el septo interauricular. Entonces amplían más el espacio antes de iniciar el tratamiento definitivo. Entonces el tratamiento paliativo rápido debe ser el RASCI en el paciente con transposición de grandes vasos. Al igual que la cardiopatía como el drenaje venoso anómalo-pulmonar, que también depende de una mezcla, el RASCI está indicado en forma paliativa en el paciente con transposición de grandes vasos. Y el tratamiento definitivo quirúrgico debe darse en las primeras 3 o 4 semanas. Si el paciente no se trata en las 3 primeras o 4 semanas, el riesgo de hipoplasia del ventrículo izquierdo es alto. Y si ustedes quieren resolver quirúrgicamente, probablemente esta hipoplasia del ventrículo izquierdo sea insuficiente para manejar los volúmenes que llega posteriormente. Por lo tanto, el paciente llega a insuficiencia, ¿no?, ventricular por hipoplasia ventricular y obviamente fallece. Entonces, el tratamiento va a depender del RASCIN y del tratamiento quirúrgico oportuno. ¿Ya? Bien. Entonces, normalmente existe concordancia aurículo-ventricular. Si ustedes ven, concordancia significa que va a haber relación entre la aurícula derecha con el ventrículo derecho y aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿no? La supervivencia es imposible salvo que exista algún defecto septal que permita la mezcla, en este caso es el PCA y la comunicación interauricular, donde se produce la mezcla de sangre oxigenada con la no oxigenada. Normalmente el tronco común es separado por un tabique espiral que se da en las primeras semanas de formación y esa desciende y separa. Si no desciende y separa y no se produce la rotación, entonces se produce la transposición de grandes vasos. Entonces lo normal es que la aorta salga del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho, pero la transposición de grandes vasos lo que sucede es la salida del ventrículo derecho, la aorta, y del ventrículo izquierdo, la pulmonar. No hay rotación. El tronco arterioso único, ¿no?, también se da en esta etapa de conización. En lugar de formarse dos troncos, sea una sola arteria, un solo vaso, ¿no?, que obviamente se van a recibir la carga de volumen de los dos ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el izquierdo. Y este tronco puede tener una válvula que puede ser tricúspide o puede tener hasta 4 válvulas y que generalmente son insuficientes. En la tetralogía de Fallot, al igual que el tronco arterioso único, es una cardiopatía cianótica con flujo incrementado, ¿sí? El flujo va directamente hacia las pulmonares. Lo que no sucede en la tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianótica con hipoflujo o hiperflujo. La tetralogía de Fallot. Rápidamente deberían responder eso. El Fallot es una cardiopatía cianótica con hiperflujo o hipoflujo. Hipoflujo, por la estenosis pulmonar. Cambio, la transposición de grandes vasos y el tronco arterioso único van a tener ustedes un tronco abierto que va directamente flujo y sin ninguna restricción hacia las pulmonares. El drenaje venoso anómalo, una cardiopatía cianótica, también con flujo incrementado, donde se ve la ausencia de las venas pulmonares que se dirigen hacia la aurícula izquierda. Entonces, normalmente ustedes tienen, cuando la llegada de sangre hacia el ventrículo izquierdo, hacia la aurícula izquierda, por las 4 venas pulmonares, ¿no? Entonces, las 4 venas pulmonares están ausentes y lo que se forma generalmente es una vena innominada única y que se dirige hacia el lado derecho. Entonces, el drenaje venoso anómalo es el retorno de sangre hacia el lado derecho, hacia la aurícula derecha, que puede ser de 3 tipos, que puede ser supracardíaco, intracardíaco o infracardíaco. La más frecuente es el supracardíaco,
donde van a tener ustedes una bolsa o un vaso, que es la arteria innominada, y que se dirige directamente hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿por qué se produce la cianosis en este paciente? Porque la sangre oxigenada se va a mezclar con la sangre no oxigenada que llega de las cavas. Entonces, y la única forma, al igual que en la transposición de grandes vasos, la única forma de sobrevivir en este paciente es que tenga una comunicación interauricular y también un PCA. Entonces, esas dos cardiopatías son ductus dependientes, ¿no? Entonces, al igual que en que la transposición de grandes vasos, lo que deben hacer es un rasking, tratar de abrir si el septo está cerrado. Si está cerrado el septo y está cerrado el PCA, el paciente fallece.